Buenas tardes, señoras y señores, y ante todo, muchísimas gracias por haber acudido pues a este acto que va a ser, por supuesto, interesantísimo, porque el profesor González de Posada es un hombre brillante y, como decía, creo que decía Unamuno, lo verdaderamente difícil es reducir a simplicidad todo aquello que encierra una gran complejidad. Y ya verán ustedes. Yo hace muchísimos años que conozco al profesor González de Posada y ya en el año, me parece que fue el año 1994, cuando yo empecé la realización de estas actividades aquí en la Escuela de Agrónomos, precisamente, y de aquí pasamos después a hacerlo en el Instituto de la Ingeniería de España y luego hicimos una combinación lineal, como se dice en matemáticas, entre el Instituto de la Ingeniería y la Universidad Politécnica de Madrid, sugerencia que me hizo el entonces rector de la Universidad Politécnica, compañero nuestro, ingeniero agrónomo, y que me dijo, pues se pueden hacer las dos combinaciones, efectivamente, así lo hacemos. Pero he terminado en la Escuela de Ingenieros Agrónomos porque, bueno, hice el recorrido por todas las escuelas, empecé por orden alfabético, como es lógico, aeronáuticos, agrónomos, caminos, etcétera, y hice el recorrido completo, combinando siempre con el Instituto de la Ingeniería. Bueno, para no cansar sobre esta cuestión, que es simplemente una historia y en el fondo sentimental, porque tendrían que ser las 17 jornadas, porque lo pone en el programa concretamente, y por cuestión de un accidente que tuve y que me tuvieron que operar, etcétera, etcétera, pues hubo ahí un lapsus de tiempo en que no se pudieron celebrar, luego se reanudaron y sobre eso seguimos. De modo que esas son las 14 jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología. Como digo, conozco a don Francisco González de Posada desde hace muchos años y, por lo tanto, yo no tengo por qué leer nada de su currículum, porque le conozco muy bien. Me puedo dejar muchísimas cosas, porque, claro, evidentemente, a cada año que pasa, pues hace infinitamente más cosas que el año anterior. Solamente voy a decir que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, la Pontificia de Salamanca, efectivamente. Y es catedrático de la Universidad de Física de la Universidad Politécnica de Madrid, está en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, es académico de la Real Academia Nacional de Medicina, es también académico correspondiente de la Real Academia de Farmacias, si mal no recuerdo, luego después es también fundador y director del Aula de Cultura Científica, un magnífico conferenciante, ha escrito infinidad de libros y de artículos científicos y ha dado un montón de conferencias por España y por el extranjero. De manera, ¿qué más puedo decir del profesor González Posada? Muchas cosas más, porque también es de una academia de Cádiz, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no me voy a prolongar en esta presentación y le voy a dar la palabra para que nos deleite, y ya verán ustedes qué maravilla, con un tema realmente interesante y sobre todo de una gran actualidad y enormemente controvertido, y que es en torno al origen del universo y también va a tratar la controversia cosmológica entre Stephen Hawking y Roger Penrose. Esto es lo que está ahora, precisamente, es una controversia tremenda en la actualidad. Sobre el origen del universo, ya nos han hablado
en conferencias anteriores, y él es el que cierra el ciclo, precisamente, cierra el intervalo temporal que hemos dedicado, como también lo hicimos el año pasado, a la cosmología. De manera que, cuando el profesor González de Posada quiera, pues adelante. Muchas gracias, José Manuel. El aprecio y el cariño son mutuos, y de ahí pues esas palabras de presentación tan exquisitas. Muchísimas gracias, José Manuel. Para mí constituye un honor participar de nuevo en esta jornada de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología, que el doctor Amaya pues organiza con unos esfuerzos y un mérito verdaderamente extraordinarios. Voy a intentar colaborar, aunque sea modestamente, en este ciclo que también organizas. Se ha producido en este curso pues un acontecimiento o unos acontecimientos verdaderamente singulares, que son las ediciones de estos dos libros, El gran diseño de Stephen Hawking y Ciclos del tiempo o Cosmología cíclica conforme, como él la llama, de Roger Penrose, que han constituido ya y van a seguir constituyendo, lógicamente, entre pros y contras, pues aconteceres, por lo menos en los ámbitos intelectuales, científicos, filosóficos y, sin ninguna duda, teológicos. Para centrar el problema, yo creo que lo mejor es poner unas notas de contexto. La primera es hacer referencia a la palabra que está ahí en negritas y con cursiva, problema. Sin esto yo creo que no nos podríamos situar. En filosofía decimos que problema es una cuestión que no tiene solución. Y al decir que no tiene solución, lo que queremos decir es que no tiene solución exacta, correcta, completa, perfecta, total, absoluta, permanente, etc. Eso es un problema. Algo que en sí mismo, por sí mismo, desde sí mismo, no tiene solución. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay problemas, como vamos a ver. Pero no solo me interesa que tengamos contextualizado esta concepción filosófica de problema, sino que más interesante es si le añadimos el adjetivo fundamental. ¿Qué es problema fundamental? Bien, pues problema fundamental es un problema, el sustantivo, claro, que al adjetivarlo con fundamental queremos decir que aunque no tenga solución, exige respuesta. Y exige una respuesta de toda persona, exige una respuesta de toda ideología, de toda concepción filosófica, de toda teología o toda religión, de todo grupo social, cultural. Pero ofrecer una respuesta en toda cultura y, por tanto, en todo lugar y prácticamente siempre, por lo menos para cada persona, en algunos momentos de su vida, se ha planteado estos problemas. Me gusta decirle a mis alumnos que, aunque popularmente, profesor, entran problemas en el examen, eso no son problemas. Lo que ponemos en clase de matemática o de física son meros ejercicios. Tal que si tiene que dar el ejercicio 23 newton, pues al que le dé 22,5 newton, pues a lo mejor podemos darle hasta sobresaliente. Pero al que le dé 22,5 metros, ese reo de septiembre es infinitos. ¿Por qué? Pues porque eso es un ejercicio. Tiene una respuesta exacta, completa, con todos esos otros adjetivos a los que me he referido antes. Pero en filosofía las cosas son distintas. Y muchas de las cuestiones de física o de ciencia en general siguen siendo todavía hoy cuestiones prioritariamente filosóficas. Bien, en consecuencia, sabemos lo que es problema, algo que no tiene solución, pero si es problema fundamental, nos exige una determinada respuesta que nos satisfaga
a uno, a una comunidad, a una cultura, a una religión, a una concepción filosófica, etc. Bien, tenemos pues ahí un concepto. Y ahora la pregunta que conviene que nos hagamos es, bueno, ¿y cuántos problemas fundamentales ha habido a lo largo de la historia de la humanidad? Para que podamos centrarnos un poco, ¿no? Bien, pues no han sido muchos, por lo menos estos fundamentales radicales. En lo que yo llamo catálogo de problemas fundamentales de siempre, que han permeado toda la historia del pensamiento, pues debemos destacar el primero, pues es precisamente aquel con el que se inicia lo que llamamos el pensamiento humano, la intelectualidad humana, el pensamiento griego. Con Tales de Mileto decimos que comienza el primer gran problema intelectual, que es precisamente el problema, yo lo uno, el problema de la naturaleza, que engloba dos subproblemas: el problema del universo, el todo, y el problema de la materia, la constitución de la materia, de que está hecho todo lo que existe. Estos dos problemas surgen, y con ellos el pensamiento intelectual, lo que llamamos el pensamiento occidental, en el siglo VII a.C., como digo, con Tales de Mileto, se va elaborando con los que llamamos presocráticos y sigue ahí hasta nuestros días. De tal manera que podemos afirmarlo ya, los problemas más importantes que tiene la ciencia en cuanto a su contenido en el año 2011 son los dos mismos problemas. Los dos mismos problemas. El todo, el universo, de lo que vamos a hablar solo de un subproblema, el origen, y el de las partículas elementales o altas energías que llamamos, de qué está hecho todo. ¿Qué es lo que entendemos por una partícula elemental o fundamental? Si es que existen. Los dos problemas más importantes. Podemos decir que hay un problema, otros que nos acucien más, como la falta de agua para la humanidad o el problema de la vida, sin ninguna duda. Pero no son los dos radicales, que son esto, el todo y lo mínimo. Bien, el segundo gran problema que se plantea en la historia de la filosofía es el problema del hombre. ¿Quién soy? Y la filosofía se lo plantea prioritariamente en las acepciones o en las partes que llamamos libertad, responsabilidad. Y este es el pensamiento que, digamos, se va constituyendo en torno a Sócrates, Platón, Aristóteles, pero solo hasta ahí. El ser humano, su libertad, su dignidad, su responsabilidad, y qué pinto en el universo. Este problema a lo largo de la historia pues ha tenido diferentes manifestaciones, porque no ha podido alcanzar nunca la solución. Solo a mediados del siglo XIX, pues el problema del hombre, ya plenamente cientificado, es lo que se va a plantear en El origen de las especies, Darwin, mediante el proceso de evolución de dónde procede el hombre. ¿Cómo ha llegado aquí esto que soy yo, que somos nosotros? Diría Darwin. El problema del hombre hoy es, sobre todo y ante todo, el problema de mente-cerebro, el problema de la neurología, neurofisiología, etc. Pero el problema sigue ahí. Van variando distintas cuestiones de ello. El tercer gran problema que se plantea la humanidad, una vez que ha reflexionado y mucho sobre el todo y sobre el hombre, es el problema de Dios. La aparición en el Imperio Romano de la religión cristiana va a ir modificando todo ese conjunto anterior de mitologías, de Olimpo, de dioses, etcétera, recogido de la tradición hebraica, y se va a plantear en términos propiamente filosóficos con Agustín de Hipona. El problema de la existencia de ese Dios en el que se cree será el problema capital de Tomás de Aquino. Y pues hoy seguimos todos planteándonos ¿qué es Dios? Dirán uno. ¿Quién es Dios?
en versión personal dirán otro, ¿existe eso a lo que llamamos Dios o no? Etcétera. Pero es un problema que está ahí, desde ese momento planteado. El cuarto problema que se plantea la historia del pensamiento, y los estoy citando porque todos confluyen en este, el cuarto gran problema es el problema del conocimiento. Ahí está el universo, existe o no existe Dios, aquí estoy yo, ser cognoscente. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es aquello que es cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? Esto es la gran contribución intelectual de lo que llamamos la edad moderna. Para mí es mucho más importante el pensamiento en este mismo tema filosófico de Galileo o de Newton, mucho más que el de Descartes o Kant. Son concretos, son precisos, saben de lo que hablan. Todavía Kant se siguen escribiendo críticas de la razón pura, críticas de la razón práctica, porque nunca lo pudo entender nadie, ni sus sucesores propiamente filósofos. Pero el problema del conocimiento, ¿cuánto en el gran metafísico de la última etapa del siglo XX, Zubiri, se lo planteaba en síntesis extrema, como todo lo que estoy diciendo, cuánto y cómo verdadea la verdad de la realidad en nuestro conocimiento? ¿Cuánto verdadea? Es decir, nuestro conocimiento, ¿cuánto de verdadero es? El problema del conocimiento, que es otro problema que tampoco tiene respuesta, ¿ya? Y podremos distinguir entre mente y cerebro, entre inteligencia natural humana e inteligencia artificial. Problema. Bien, y el último problema, que lo he querido yo sacar en estos últimos tiempos, los que hemos ido celebrando tantas cosas, es el problema de la vida. El problema, ¿qué es vida? ¿A qué se puede llamar vida? Bueno, esto desde Aristóteles ya tenemos también unos inicios, ¿no? Pero esto se ha planteado con mayor radicalidad, pues a lo largo también de los últimos tiempos. Hoy el problema se centra en determinar qué es vida, qué formas posibles de vida hay, qué elementos radicalmente y estrictamente necesarios hacen falta para la vida, porque el problema de la vida de hoy es si hay vida o no hay vida en otros planetas. La vida extraterrestre es el máximo desde esta perspectiva nuestra. Desde otra será si somos o no capaces de crear, entre comillas, vida de manera, vamos a decirlo, artificial o generada por la especie humana. Pero eso es solo lo que nos vale para la Tierra. Lo otro vale para todo el universo, Tierra y no Tierra, porque todavía no nos hemos acabado de sorprender en nuestra visión del universo. Bien, pues con este contexto es con el que podemos enfrentarnos al tema que hoy nos reúne. Pero yo querría dar otra nota contextual también. Como va a estar presente, porque están presentes todos estos, ¿cuál es nuestro concepto de Dios? Esto es importante. Nuestro concepto de Dios, en el sentido no del que pueda tener cada uno de nosotros, ¿no? Como suele decirse popularmente, cada uno hace su Dios a su medida o cree en algo de Dios, sino el concepto filosófico de Dios que se ha ido generando como consecuencia del progresivo conocimiento del cosmos. Pero aviso, concepto, no estamos afirmando ni que exista ni que no exista, y no estamos diciendo ni qué no es, ni si es un qué o es un quién. El concepto filosófico de Dios, lo que a lo largo del pensamiento se ha ido haciendo independientemente de lo que cada uno crea o no crea, creamos o no creamos. Bien, pues el concepto filosófico de Dios lo ha puesto, como Hawking nos lo recuerda tantas veces, como creador de todo lo que existe, como concepto. Bien, pero si este concepto lo explicitamos un poco más, significa que tiene tres atributos, o que ese concepto de esa entidad real o supuesta que llamamos Dios
tiene un conjunto de atributos cósmicos sin que esto signifique ni afirmar ni negar nada de todo ese otro ámbito que podemos llamar atributos edificantes: Padre, misericordioso, castigador de malos, premiador de buenos, etc. Ese es un mundo que no tiene nada que ver con el cosmos ni con el origen del cosmos. El universo lleva 13.800 millones de años, ¿no? Y los seres humanos, si somos muy generosos con nuestros próximos, 2 millones. Todavía no hemos llegado a decir que, desde el Homo ergaster por lo menos hasta nosotros, entendamos que es humanidad, con todos los problemas que eso tiene, en filosofía, antropología, teología, etc. Ese mundo no nos interesa, el mundo cósmico, los atributos cósmicos. Sin ninguna duda, primero Dios, segundo omnipotente y tercero omnisciente. Esos son los 3 grandes atributos de ese concepto de Dios, ¿no? Y queda el cuarto que ha estado siempre, lo pongo, lo quito, lo pongo, y es el de Dios, en concepto de Dios, repito, en tanto que actor, en la acepción de actuante. Dios está o no actuando en el cosmos, de manera directa y de manera inmediata. Hoy se apaga el sol o no. De pronto, no por unas leyes que actúan siempre. Y hay testimonios escritos de cosas más o menos análogas a esta o no. Bien, el tema de si es actor o no es actor, o si cada quien cree que actúa o no actúa, desde esta perspectiva cosmológica sí conviene que tengamos muy claro, hablando de manera estricta y radical, si queremos, que si la ciencia del cosmos, por lo menos, creyera que Dios es actor, no habría ciencia. Eso significaría que las leyes del universo no funcionan como tales leyes, aunque desde el concepto de Dios lo que se afirma es que las leyes estuvieron puestas por Dios. Bien, si ustedes analizan estos atributos cósmicos, pues son mucho más ricos en cuanto a la elaboración del concepto de Dios que las páginas genesíacas. El Génesis no se atreve a decir tanto como yo he dicho sobre el acto creacional, llamándole acto creacional a lo que vamos a ver ahora. Bien, ¿por qué no es omnisciente? Está arreglando los sucesivos días lo que no ha hecho bien el día anterior. Para tranquilidad de todos, las primeras páginas del Génesis estuvieron perdidas y no son propiamente canónicas, pero esto también es marginal a lo que queremos hablar, ¿no? Bien, pues la cosmología resulta que ha sido una disciplina a lo largo de toda la historia que ha formado parte de los currícula de las facultades de filosofía y de teología. Pero en el ámbito de la ciencia, lo tradicional era la astronomía, a veces perturbada por la astrología y con otras cuestiones más o menos marginales, pero desde que en el año 1929 no hay duda científica de que el universo está en expansión y no hay duda científica de que los astros nacen, viven y mueren, y hablamos de física del Sol o física de un planeta o física de, es decir, en evolución permanente, pues desde ese momento ya ningún anterior astrónomo acepta que se le llame astrónomo, ya quiere ser astrofísico. Hoy los grandes centros de investigación en la antigua astronomía pues se llaman Instituto de Astrofísica de Canarias, Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque fueron creados todos en los años 70, 80. Bien, pero desde el año 90 esto sabe a poco, porque desde la física ya los físicos se atreven a hablar del origen del universo y empiezan a atreverse a hablar del destino del universo, cuestiones de las que solo se atrevían a hablar en filosofía y en teología, porque el universo, en todas las cosmologías, las míticas, las religiosas, las filosóficas, las científicas, la de Newton, era un universo idéntico a sí mismo siempre. Eran auténticos seres en el sentido más pleno de lo que en filosofía entendemos por ser, algo idéntico a sí mismo siempre. Frente a eso,
la realidad se nos ofrece como algo que es intrínsecamente dinámica, que está permanentemente dejando de ser el ser que es para ser otro ser. Está utilizando el verbo ser y el sustantivo ser. Esto es lo que nos enseña el universo y todo lo que en él hay. Se acabó el espacio absoluto, el tiempo absoluto, etc. Pero lo que puede sorprendernos es que en la propia cosmología newtoniana, la del absoluto de los referenciales espacio y tiempo, espacio infinito y tiempo infinito, eterno desde el ayer hasta el mañana y universo estático, esto es lo que puede sorprendernos. Newton fue un gran teólogo desde la ciencia y entendió que Dios actuaba, porque con la matemática que él sabía, la poca matemática que él sabía para el desarrollo de sus ecuaciones, y que un siglo más tarde ya pudieron resolverse sus propias ecuaciones con más sabiduría matemática, después de las grandes contribuciones de Euler, Lagrange, etc. Newton requería la presencia de los sensorios de Dios, ángeles, arcángeles, tronos, serafines, querubines, etc. Tenían que venir a colocar los planetas en su sitio porque a él se le escapaban de las órbitas. Bueno, a lo largo de la historia, en determinadas cosmologías, Dios era necesario. Y en la teología newtoniana, pues nos dirá, es necesario hablar de Dios en física. Algo que los físicos, como no han leído todos los principios hasta el final, pues esto no es. Segundo postulado teológico de Newton, es necesario hablar de Dios en física a partir de los fenómenos. ¿Y cuál es el fenómeno newtoniano por excelencia? Pues el fenómeno gravitatorio y el de la dinámica o el movimiento de los cuerpos. Para eso se exige la presencia, la actuación continua de ese concepto de Dios al que me he referido. Para Newton, además, como cristiano, aunque no católico, anglicano, Dios personal, un quién. Bien, pues desde el año 90 los grandes físicos, con los premios Nobel a la cabeza, hoy han de llamarse cosmólogos. Y el que no se llame cosmólogo es que es de inferior categoría. Y entonces hoy puedo ver yo a mis colegas del Instituto de Astrofísica de Canarias, que como les digo esto, un día sí, otro también, pues más o menos trampean para ir hablando astrofísico o cosmólogo, aquellos que están más adelante. Hoy la cosmología es física. La física se atreve a hablar del origen del universo. ¿No? Bien, pues vamos entonces, porque si no esto iría... ¿Cuál es...? Bueno, yo tendría que hablar de otra cuestión más, así también como contexto, y es lo que vamos a llamar rápidamente ortodoxia y heterodoxia. Yo le decía al profesor Amaya que vaya semanita de cosmología que nos ha reunido, porque aquí no hay más que heterodoxos e incluso herejes, hablando en términos físicos, ¿no? El doctor don José Molina se ríe porque sabe que lo acabo de llamar a él, que no solo es heterodoxo, sino además hereje, ¿no? Bueno, aquí los términos se están utilizando, como es lógico, a los efectos de la física que hoy está implantada. Creo que todos ustedes lo entienden perfectamente, ¿no? Bien, y que dentro de este panorama que ha reunido el profesor Amaya, pues yo le digo, en serio, porque es verdad, que yo soy ortodoxo, aunque muy crítico. Pero no me salgo de la ortodoxia, es decir, de aceptar como modelo cosmológico vigente aquel que hoy en la física, desde la física y para la física, se entiende que es el que mejor responde a lo que son ya datos observacionales y confirmación de teorías físico-matemáticas mediante las observaciones de aquello que físico-matemáticamente se predice como que esa teoría tiene que presuponer. Y el contraste entre las observaciones en el futuro sobre esas predicciones que del pasado se hacían hacia el futuro, pues están resultando francamente positivas, ¿no? Bueno, tenemos entonces que decir que es universo. Esto no es fácil. Hasta hace poco era muy fácil. Universo es todo lo que existe. Pero el todo lo que existe como unidad, o como unión, o conjunción, o intersección de otras realidades subyacentes. Esto sí podía ser problema desde Einstein, o con Einstein, tal como han aflorado.
¿Por qué digo que este es el primer problema que tenemos? Pues porque hoy, y esto va a ser la cuestión clave a la que vamos a aproximarnos, pues son concebibles como reales, oigan, 10 a la 500 manifestaciones de universos diferentes. Yo no acabaría de decir millones de 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 millones, paro ya, de universos diferentes concebibles. Pero parece que solo tenemos uno. Esa es una tesis subyacente al gran diseño de Hawking. O lo que es lo mismo, todos ustedes han oído hablar ya de multiversos. Pero multiversos como posibilidades de un inicio único que pudo ser uno, otro, o que pudo ser, pero solo existe uno, o multiversos coexistentes, hoy, o multiversos sucesivos, de todo esto se está hablando. Esto es muy serio, esto es muy serio, porque esto va contra todo conocimiento científico anterior, contra todo conocimiento o impresión filosófica y, por supuesto, contra toda manifestación teológica. Pero no tenemos más remedio, ¿no?, que desde lo más radical de nuestro conocimiento científico-filosófico decir que universo es todo lo que existe. Bien, en la perspectiva tradicional, sin embargo, pues el universo pues no estaba tan claro que pudiéramos tener solo esta definición, porque de verdad concebíamos una especie, sobre todo desde Newton, un espacio que podíamos representar como un referencial que en expresiones filosóficas de Newton, absoluto, que permitía fijaciones concretas de puntos y rectas. Verdadero, que tenía existencia física real, es el verdadero newtoniano. Matemático, que era matematizable. Hoy hablamos espacio puntual euclídeo tridimensional, o lo que llamamos espacio geométrico ordinario, perfectamente matematizado. E infinito. Esto no lo entendió nunca nadie. Pero hoy todos actuamos como si esto fuera así. No hay manera que nos arranquemos lo de Newton, a pesar de las barbaridades que algunas de estas cosas llevan implícitas. Todos somos newtonianos. Cuando yo salgo a clase de matemática o de física, inconscientemente, al momento reacciono y digo, ojo, pero vamos así. Bien, y un tiempo que presupuestamente era tiempo y solo tiempo, independiente del espacio, independiente de todo lo demás. Otra sustantividad, en expresiones zubirianas, no son sustancialidades, ni el espacio ni el tiempo, pero sí son sustantividades. Y en ese espacio referencial y a lo largo de ese tiempo, desde la eternidad del ayer a la eternidad de mañana, como referenciales, ahí aparece o está la materia. Y a la materia es a la única que le pueden ocurrir fenómenos. Cambiar de sitio o cambiar de naturaleza. Pero al espacio y al tiempo le daba igual que hubiera materia o que no hubiera materia. Que pasara el tiempo por el espacio o en distintos momentos del devenir donde nos situamos. Al espacio y al tiempo no les podía ocurrir absolutamente nada. Solo le podía ocurrir un fenómeno a la materia. Moverse en cualquier sentido o, si abro el tapón, cambiarse o transformarse. Bien, esto se va a acabar. Esto se va a acabar con Einstein porque espacio, tiempo, materia, electricidad, energía, etcétera, dejan de ser sustantividades para ser meras adjetivaciones de lo único que existe, que es el universo. Nuestro lenguaje debería ser: el universo es espacioso, el universo es tempóreo, el universo es matérico, el universo es energético, como queramos. Pero desde Einstein deberíamos haber encontrado un lenguaje por el cual lo que estuviéramos hablando es del universo como un único, todo, total, en funcionamiento, en dinamicidad intrínseca del universo, pero no de 3 o de 4 realidades independientes. Bien, esto cuesta trabajo creerlo, no menos que lo anterior, solo que lo anterior lo habíamos asumido
como verdad absoluta. Bueno, los problemas de los que podríamos hablar son muchos, pero hemos de centrarnos en el problema. Otro día dialogamos y mucho, ¿eh? Hasta luego, Pepe, ánimo. Bien, el problema del origen, con todo este marco, yo creo que podemos enfrentarnos con él. Bueno, como mínimo tendríamos que tratar de estas cuestiones. El origen es el Big Bang, y en su caso, ¿qué es eso? ¿Cómo pudo producirse? ¿Qué significado tiene? El origen es Dios. ¿Es posible o no una creación espontánea desde la propia física y por las propias leyes de la física? Esa es la tesis de Hawking. Veo que por las caras y el asentimiento, algunos de ustedes por lo menos, y no todos, han leído la obra, que merece leerse, no creerse ni decir amén sin más, eso es otro problema. Es un diseño inteligente, que es una expresión light del Dios creador, pero que nos conduciría a lo mismo, o la tesis que vamos a ver de sucesivos universos de Penrose como consecuencia de un conjunto de puntos de partida a los que él se refiere y que vamos a tratar. Bien, con esto como ideas posibles, pues a los que les he tenido el honor de mandarles la invitación, pues han visto que son un curso de 20 lecciones, pero dejamos eso de lado. Bueno, desde los años 1923, cuando Edwin Hubble aprecia que Andrómeda primero y luego todo el resto de lo que hoy llamamos galaxias se están separando de la nuestra, de la Vía Láctea, que hasta ese momento era el universo todo, pues se hace ver que el universo no es estático. Estático aquí quería decir, palabra que todavía se utiliza, idéntico a sí mismo siempre en términos geométricos. Bueno, había una dinamicidad de movimiento, pero el universo en líneas generales era igual a sí mismo, ¿no? En el año 29, pues es cuando Hubble pues, nos regala la ley más sencilla de toda la historia de la física, que es una ley exclusivamente cinemática, cosa que no se dice escrito, yo procuro que mis alumnos lo entiendan así, por la cual la velocidad a la que se separan todas las galaxias, respectivamente unas con relación a las otras, es directamente proporcional a la distancia a la que se encuentran. Solo hay variables cinemáticas. Y esa relación de proporcionalidad, como en todas las leyes relacionales de la física, con una constante para que se pueda establecer una igualdad física, la constante de Hubble, que tiene las dimensiones físicas de la inversa de un tiempo y que presupuestamente en valores medios nos indica la edad del universo, detrás de lo cual pues hemos estado, seguimos estando, y ya hoy nos atrevemos a decir que el universo tiene unos 13.700 millones de años, con un error inferior a los 300 millones de años. Todo lo que nos creemos que sabemos. No está mal. Bueno. Pero desde ese momento no hay ninguna duda que el universo es intrínsecamente dinámico. Bien, he hablado de doxia, o de los que podemos ser más o menos o básicamente ortodoxos, frente a tantas heterodoxias como hay por ahí. Bueno, en síntesis generales y sin entrar en mucho detalle, la cosmología física actual parte de que hubo, hace esos 13.700 millones de años más o menos, una impresionante explosión de no se sabe exactamente qué y que llamamos el Big Bang. Muy bien. Bueno, esto, pues, si hoy esta visión cosmológica la cree, pues por decir algo, el 98% de los físicos, pues el 97% piensan que esto es ya un hecho demostrable. Yo pertenezco a aquellos que afirman tanto como, pero solo, que es una hipótesis harto plausible. No es poco, pero no es más que esto. Una hipótesis sin la cual no somos capaces de explicar lo que conocemos del universo, pero no es un dogma de fe científico, no es un hecho. Y no solo no es un hecho, sino que sabemos que no podemos saber. Esta es la sabiduría máxima, la sabiduría negativa, esa es total. La sabiduría positiva sabemos que es aproximación, que es modelo, que es una ley matemática que nos explica bastante bien, a la espera de tener otra que nos lo explique todavía mejor.
pero esta es la historia de nuestro conocimiento, problema del conocimiento científico. Hipótesis harto plausible. No es poco, pero no es un hecho. Bien, más sorprendente es si esta es la línea del tiempo en el sentido newtoniano, hacia arriba se pretende hacer ver cómo el universo está en expansión, independientemente de que esto lo viéramos de manera tetradimensional, espacio-tiempo, tridimensional o bidimensional, como lo podemos ver aquí, ¿no? Bien, el diámetro de estas sucesivas, o estos sucesivos círculos que son secciones transversales de esa figura superficial, pues otra hipótesis harto plausible también, sin la cual no somos capaces de explicar lo que hoy conocemos, es que hubo una impresionante inflación espacial al comienzo del universo. Pero tan impresionante, que esto perturbaría uno de los dogmas de la física actuales, que es la relatividad especial, en cuanto que la velocidad de la luz es constante y es límite de todo lo que pueda transmitirse en el universo. Bien, pues esta expansión tuvo lugar presupuestamente, esto que llamamos la inflación inicial, a una velocidad de crecimiento que podría decir lo mismo que antes, millones de veces superior a la velocidad de expansión de la luz. ¿Y cómo podemos creernos esto? Bueno, pues sin esto no es explicable tampoco el modelo que conocemos. Pero ojo, no es dogma de fe científico. Lo que sí es dogma de fe científico es que desde ese momento, si este es el eje del tiempo, como digo, el vertical, y hacia la izquierda y o hacia la derecha es el volumen, el radio, el diámetro del universo, ha venido expandiéndose o expansionándose el universo, pero con pendiente negativa. Por eso se ve aquí ralentizándose. Ha ido creciendo, pero cada vez, no como nuestra economía, cuando hace 2 años empezaron a avisarnos, confundiendo a todo ciudadano en los términos velocidad, aceleración, Producto Interior Bruto. No. Aquí sí, desacelerándose. O lo que es lo mismo, velocidad creciente, sigue creciendo. Está creciendo el PIB en este caso, está creciendo el diámetro del universo, pero con velocidad cada vez más pequeña. Bueno, aceleración negativa, pero crecía. Bien, y seguimos por aquí. Pero desde el año 98, cuando ya estábamos felices en la esperanza de que pudiera haber lo que querríamos, que el universo, en esta expansión, pues bueno, había unas posibilidades que vamos a ver ahora, pero que acabara en un Big Crunch, en una gran implosión. Esto es lo que en el fondo estábamos deseando todos, que las fuerzas gravitacionales, que son las que dominan, creíamos, en el cosmos, pues acabaran ganando una hipotética batalla que habíamos concebido entre las fuerzas impresas desde el Big Bang y la fuerza gravitacional, general, total, todos los cuerpos por el mero hecho de tener masa, toda masa es positiva y toda es atractiva, no como la electricidad, pues eso es lo que esperábamos. Pero desde el año 98 empezamos a no tener duda de que el universo no va a seguir, no está en la actualidad con esa ralentización, sino que hoy no tenemos ninguna duda que la expansión se está acelerando, sin ninguna duda científica, al menos hoy por hoy. ¿Y qué es lo que entonces podría pasar? ¿O a qué se debe esto? Porque ciertamente es más que preocupante. Bueno, pues no lo sabemos. Hay numerosas concepciones. Yo no me atrevo a utilizar la palabra teoría científica hasta que no se ha formalizado matemáticamente. Prefiero la concepción filosófica. Hay numerosas concepciones. Si energía oscura, si los estiramientos que están haciendo universos exteriores, duendecitos, quinta esencia, tenemos muchos manejos, algunos incluso matematizados. No sabemos lo que es. Pero a los efectos de lo que ya, y vengo llamando desde hace mucho tiempo, nuestro universo, aquel desde el cual y al único al que puede referirse nuestra física, esta es la síntesis. Bien,
Esta síntesis, pues podríamos, si tuviéramos mucho más tiempo, pues estar afirmando muchas más cosas. Tengo que correr bastante más de lo que creía. En esas más cosas, pues podríamos estar aquí explicando desde esta otra perspectiva que pueden ver mejor. Si aquí tenemos el eje de tiempos horizontal, pues cómo en determinados instantes, desde 10 a la menos 44 segundos, ¿se imaginan ustedes la décima de un segundo? La millonésima de un segundo, pues 0,0000000 hasta 44, luego un 1, hasta ahí nos atrevemos a hablar desde la física. Bien, pues cómo desde eso que no sabemos bien qué es, con esta impresionante inflación a la que me he referido, cómo se ha ido constituyendo progresivamente el universo hasta un momento solemne que me he atrevido a llamar cuando se me invitó a dar un ciclo de epigénesis diciendo, ¿y se puede aplicar la epigénesis al universo? Y digo, pues espera, primero voy a ver si la ha utilizado algún físico o algún cosmólogo. Si no la ha utilizado nadie, entonces sí. Como no la había utilizado nadie, según todas las investigaciones que pude hacer en aquel momento, pues hice una publicación sobre epigénesis cósmica. Sí, este momento es el momento del dar a luz, y aquí de verdad dar a luz. Es el momento singular en el que la luz logra zafarse de la presión, el confinamiento, decimos, al que la materia preexistente la tenía encerrada. Se hizo la luz. Si existiera un universo desde fuera, a partir de ese momento se vería la luz de nuestro universo. Bien, ese es el hecho importante en el que basamos lo principal de la cosmología actual. Ahí va a surgir eso que llamamos el fondo cósmico de microondas, que fue predicho, fue encontrado por casualidad, pero recibido con una felicidad exquisita, y cuando en el año 92 pudo George Smoot con el satélite COBE enseñarnos un mapa de esa radiación de fondo, he visto el instante creacional, en otra revista he visto a Dios, pero no solo en las revistas de ciencia, también en Telva y toda esa otra cohorte de revistas, pues en el año 92 el acontecimiento merecía la pena, el dar a luz del universo. Esta radiación cósmica de fondo tiene algunas irregularidades, que es el gran misterio o la gran gloria. Bien, pues en ellas es en las que pretende basarse Penrose para decir que ha encontrado una burbuja en esos restos, unas burbujas en esa radiación de fondo o radiación fósil que él interpreta como manifestaciones de un universo preexistente que ha sido capaz de saltar la barrera de nuestro Big Bang y se nos presenta ahora. Quédense, pues, porque este es el acontecimiento fundamental que nos hace ver y en el que se apoya la visión cosmológica actual como principal fuente, por tanto, de observación, de investigación y de conocimiento. Muy bien, y ya más recientemente pues han aparecido las galaxias, las estrellas, los planetas, la vida. Muy bien. Vamos entonces, porque si no, no... Aquí tenemos a este gran físico matemático, Hawking, que ha sido uno, sin ninguna duda, uno más, no ni el mejor, ni el más importante, aunque sí, sin ninguna duda, el más conocido, el más famoso, el que tiene mayor predicamento. Esto no solo lo sabe él, esto lo saben las editoriales, claro. Y el tener más predicamento, pues lo que quiere decir es vamos a ver cuánto de más vendo y qué es lo que tengo que decir para vender más. Bien, reconociendo pues, que fue, vamos a decir, en su juventud, uno de los científicos más completos y que más contribuciones hicieron a la cosmología, mayor contribución al desarrollo de la relatividad general de Einstein, el que de una manera u otra pues nos hizo concebir primero, creer después en los agujeros negros, aunque en su famosa historia del tiempo pues nos dejara ahí un párrafo solemne, después de haber convertido a toda la humanidad en que creyeran los agujeros negros, ahora no sé cómo voy a explicarles que no son tan negros, que solo son grises, aunque un tanto oscuros, ¿no? Bueno,
pues bien, cuando una ciencia se está construyendo, pues tienen que ocurrir estas cosas, ¿no? Bien, este es el gran libro difundido desde el mes de septiembre, en octubre es cuando sale a la calle, y en noviembre pues en la versión ya española. Hawking pues había estado hablando del acto creacional y que por supuesto no había encontrado nunca ningún desacuerdo entre la visión del Dios creador, el Dios de los filósofos al que me he referido antes, y su concepción del universo. Pero no es solo eso ante el problema del origen, sino que la afirmación mucho más importante pues es la actitud de un científico serio, que a lo largo de sus investigaciones ha tenido que estar cambiando de concepción, pues vamos a decirlo solo así, década tras década, porque ha estado elaborando una cosmología en la que él ha participado muy activa y muy positivamente. Bueno, pues esto es una de las muchas noticias que han podido salir, ¿no? Pues afirma, admite, nuestro premio Príncipe de Asturias también, pues que no iba a entender nunca el universo. Y ahora resulta que en su libro pues entiende perfectamente el universo. ¿Cómo les explico yo en síntesis muy apretada esto? Pues vamos a intentarlo, para no dejar en mal lugar, no porque yo me atreva, sino para no dejar en mal lugar al profesor Amaya en su presentación. Punto uno. Nos aporta una conceptualización filosófica exquisita, que de esto sí podríamos darle un capítulo en filosofía, construyendo lo que él no construye, pero que sí anuncia. Realismo según modelo. Esto es una concepción filosófica extraordinaria. En ciencia no podemos ser realistas, viene a decir sin decirlo. La realidad se nos escapa. La realidad no es solo una realidad poliédrica. No. Es que la realidad es distinta según las escalas a las que la miremos y según situaciones temporales y espaciales. Bueno, esto es una primera cuestión, o lo que es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de mecánica cuántica, este modelo es realidad, pero este modelo es realidad para aquellos fenómenos que son atómicos o subatómicos, pero es realidad. Claro, uno queda sorprendido, y queda sorprendido precisamente por su argumento. Nadie ha visto nunca ni va a ver un electrón. No digamos ya lo que a mí me gusta más, porque ahí afirmamos que no lo podríamos ver, pues un gluón o un quarks. Nadie ha visto un electrón, y sin embargo no tiene nadie duda de que es real. Como nadie tiene duda de que el espacio era infinito cuando nos hicimos todos newtonianos, o el tiempo era eterno cuando nos hicimos. Claro, a esto lo va a llamar él realismo, pero con esa expresión complementaria, según modelo. Pero es que la realidad en otras ocasiones se nos presenta como partícula y otras como onda. ¿Cuál es real? ¿Cuál es real? Si es que es real alguna. Porque partícula y onda son conceptos humanos. A la naturaleza le trae completamente sin cuidado lo que pensemos los seres humanos. Pues no nos hemos llevado sorpresas a lo largo de la historia y las que nos quedan. Bueno, pero seguimos pensando que es realidad. Esto sí es un aporte, a mi juicio, enormemente positivo. Realismo según modelo. Y esto es una llamada de atención a los filósofos, vamos a llamarlo realista, frente a tanto idealista como ha habido a lo largo de la historia, si queremos llamarlo allí. Y no es como pretensión de quedarse nadando entre dos aguas. No, es una aportación importante. Pero si vamos al tema del origen del universo, pues lo que nos va a decir es, 1, el universo que existe es el que existe, síntesis muy apretada, por casualidad, si queremos decirlo así, porque en su origen pudieron ser, lo que he dicho, 10 a la 500 posibilidades de universo, y salió este porque era más probable que los demás. Pero si aplicamos la física cuántica, una aberración monstruosa, querido Hawking, esto no te lo puedes consentir, porque nos has dicho tú mismo,
como nos dice toda la física, que la mecánica cuántica no es aplicable al todo, sino a lo atómico o subatómico. Si aplicamos al universo entero las ideas y los principios de la física cuántica y sobre todo según la interpretación de Feynman, un gran físico que nos dio una interpretación de la cuántica verdaderamente preciosa sobre historia, suma de historia y reconstitución de esas historias para una buena interpretación, si aplicamos eso, entendemos que el universo que tenemos hoy es consecuencia de todas aquellas posibilidades iniciales, pero que ha salido esto. Y en todas esas historias están como sustrato lo que llama él la teoría M. Vamos, no la ha llamado él solo. Teoría M, que para entendernos, él nos pone ahí, que no sabe si la M corresponde a misterio, a milagro, a maestra o incluso podríamos decir a modelo. Pero se parece que quiere quedarse y que nos quedemos con misterio. Pero la teoría M es una especie de red de teorías, tal como él lo explica, que incluye a un abanico de lo que se ha venido llamando teoría de cuerdas, que son teorías matemáticas que desde sí mismas se saben que no son aplicables propiamente a la física y que no tienen ninguna posibilidad de predicción. Y dice, bueno, ¿y cómo es posible entonces que por una parte se utilice de apoyo la mecánica cuántica, que no es aplicable de ninguna manera al universo, y por otra parte se haga uso de esta afirmación? Bien, pues nos va a decir que esa teoría M es además la teoría que unifica esas 5 o 6 teorías subyacentes que cada una de ellas podría valer dentro de esa expresión filosófica que les he dicho de realismo según modelo. Cada una sería modelo de una parte de realidad que él aspira y espera a que puedan solaparse cada 2 de esas teorías que integran la teoría M en una zona común en la que, haciendo predicciones idénticas, demuestren que las 2 valen, como por ejemplo la teoría newtoniana de la gravitación y la teoría de la relatividad. Las 2 nos explican perfectamente el funcionamiento del sistema solar, si no tenemos en cuenta a Mercurito, porque está muy cerca del Sol y también se perturba su órbita. Hay zonas comunes, como nos dice él. Bien, y por si fuera poco, no solo ha alumbrado o ha querido alumbrar esa teoría del todo, integradora de la red de teorías, sino que además esa teoría del todo integra todas las leyes de la física necesaria para que nos expliquen todos esos universos posibles, el porqué del universo que existe, y ellas mismas nos justifiquen que el universo procede de sí mismo. Lo que hemos dicho antes, creación espontánea. Las leyes de la física que sabemos, explicado por él también, que no pueden saber lo que ocurrió en las proximidades del Big Bang, hoy se nos manifiesta como un creyente inaudito, me atrevo a decir, en que esas mismas leyes son capaces de explicar desde la física, para lo cual recurre ya técnicamente a esas otras cosas que explicamos en física fundamental sobre fluctuaciones de vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver si el segundo cuestión lo explicamos también para que puedan leer críticamente el otro libro. No quiero olvidarme, porque la crítica aquí va a ser tan feroz porque pretende ser serio. Esta, pues aunque es feroz, la crítica que acabo de hacer, a fin de cuentas yo no creo que estos pretendieran mucho más que vender mucho. Mucho no son 10, ni 1000, ni 10.000, ni 100.000, muchos superan los millones. Pero sobre Penrose sí puedo decir, y como desgraciadamente esto no se ha difundido, que el mejor libro de ciencia y de filosofía que se ha escrito en lo que llevamos de siglo XXI es El camino a la realidad de Roger Penrose. Bien, aquí parecía que a sus 75 años, pues ya esto era su testamento. Pues las editoriales le piden y él ha dicho que, en fin, que todavía en este momento, ya tiene 80 años, nuestro
magnífico matemático, Penrose, y yo lo que quiero es que las cosas que no se leen, pues antes de dar también 2 o 3 minutitos. Dice, mi propia aproximación heterodoxa, lo dice él, no es que lo vaya a decir yo, data del verano del 2005, aunque muchos detalles son más recientes. El 2005 es cuando se publica esto, justo cuando ya se ha editado la magna obra de ciencia, la máxima de ciencia y filosofía del cosmos, a lo que nos estamos refiriendo, pues nos va a decir esto. Bien, hay, dice él, una profunda singularidad subyacente en la segunda ley de la termodinámica. Los que me han seguido en alguna ocasión de los últimos 20 años, pues me han oído cómo he ido criticando a todos mis colegas porque no se atrevía ninguno a hablar de la entropía. Esto está todo basado en la entropía. Ahora ya se puede hablar de la entropía, ya vamos a inundarnos de entropía. Cuando el universo creemos que está en expansión ya para siempre. Cuando se pensaba en la posibilidad de un Big Bang, no se podía hablar de entropía. Pues menudo milagro que nos hace ahora Penrose. Bien, pues nos dice, y la propia profunda singularidad subyacente en la segunda ley y en la propia naturaleza del Big Bang. Va a darle una vuelta brutal, eso sí, coyuntural, como singularidad, a la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica, a mí me gusta llamar principio para no confundir, es el que llamamos primer principio, conservación de la energía, segundo principio, versión energética, la energía se conserva, pero se degrada. Pero la versión buena, la que nos gusta, es la versión entrópica. La entropía es una magnitud física que en todo proceso de un sistema aislado, en todo proceso para el universo, que es el aislado por antonomasia, crece, 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 y no deja de crecer nunca. Bien, pues va a concebir en esa aproximación heterodoxa, dando un salto en el vacío, un Big Bang de características diferentes a lo que era la ortodoxia. Creo que he dicho, y si no, que Hawking, Penrose y yo, los tres somos ortodoxos en la síntesis que he explicado antes, aceptando el Big Bang, la inflación, etcétera. Pero estos han dado ya 2 saltos, yo soy crítico y mucho sobre nuestro esquema cosmológico, pero estos saltos que dan no son tolerables. Bien, pues una vez que hemos dicho esto, él nos dice que está basado en ideas geométricas y físicas, lo que existe, muy firmemente asentadas, y sin embargo, pues se atreve a lo que les voy a explicar a ustedes muy brevemente. Hasta Penrose, y hasta ese momento histórico al que me he referido, entendían que me he referido antes, que si el tiempo lo colocamos en la vertical y en el sentido horizontal son los diámetros del universo, pues esto es lo que hubiéramos concebido. Ha venido creciendo, ahora estaríamos más o menos por aquí, se alcanzará un máximo y luego las fuerzas gravitacionales hará que nos diéramos el abrazo cósmico de todo, todo. Ese calentón final parecía que nos gustaba más que este apocalipsis final, frío, todos dispersos. No nos gustaban estas otras perspectivas. Bien, pues sobre esos modelos, pues nos dice Penrose que lo que sucede es lo siguiente. Asume la visión cosmológica actual, un Big Bang, la gran inflación en la que cree no la puede dibujar a esta escala, que el universo, por eso digo que es ortodoxo en su visión cosmológica de lo existente, una expansión ralentizada y que hoy, sin ninguna duda, solo faltaba que los grandes físicos no aceptaran que hoy el universo está en expansión acelerada. Bien, ¿y esto cómo se interpreta desde la perspectiva de la entropía? Pues que el Big Bang era un lugar de entropía mínima. Y lo que ha ido haciendo es crecer, 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 crecer la entropía, pero tiene la singularidad o la particularidad de que cuando está próximo a la infinitud, al máximo de aleatoriedad, al máximo de degradación,
al máximo de entropía, es decir, a la desorganización total, él concibe lo que llama una transformación conforme dentro de lo que es tradicional desde la cuántica de hacer modelos para convertir lo infinito en finito, que llamamos de renormalización, pues hace ahí unas contribuciones por la cual no tiene ningún inconveniente en afirmar que una vez que se ha alcanzado una desorganización prácticamente absoluta, que es posible, ¡plaf!, en esa singularidad impresionante, volver a un nuevo Big Bang. Bueno, estas dos singularidades extremas que él llama heterodoxia, pues nos acaba ofreciendo estas perspectivas, tan tomadas de su libro, como ven ustedes, ¿no? Por lo cual, vamos a suponer que el nuestro es este, que el nuestro es que Big Bang, desorganización absoluta, esa transformación conforme, otro Big Bang, máxima entropía, otro Big Bang, y que por este proceso conformacional de transformaciones, de renormalización, es verdad que la expresión que manejamos de la entropía, la no clásica, la que nos gusta, a los que la física nos gusta matematizarla, pues es un poco extravagante. Caneperiano de no sabemos qué, exactamente, bueno, para él, sobre regiones un poco especiales. Pues podemos, con las propiedades de los logaritmos, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, etcétera, pues hacer determinadas transformaciones que nos permiten. Bien, total, nos representa que el universo puede ser más o menos esto, ¿no?, una vez que se hace ese reescalado conformacional al que me refiero. Bueno, pues esto pues significaría simplemente multiversos sucesivos. Pero claro, esto lo que sí perdería, vamos a suponer, él llama eones a cada uno de estos universos sucesivos, vamos a suponer que este fuera el nuestro. Lo que sí está claro que nuestro universo dejaría de tener la singularidad que decimos que tiene, independientemente o no de un creador o por sí mismo, de la aparición de este universo tal como se ha ido desarrollando y la presencia en él del hombre, del hombre. Bueno, Hawking y Penrose empezaron a enseñarnos la cosmología actual juntos. Bueno, ya han visto ustedes lo que en el año 2010, estamos en 2011, han sido capaces de crear y llegar a los conceptos de multiverso con unas perspectivas científicas tan radicalmente diferentes, con unas imágenes tan distintas. Hawking sigue afirmando que nuestro universo es único, pero no está muy claro, y como posibilidad de muchos millones de esos universos, pero sin necesidad de un Dios creador, y en la posibilidad de que existan multitud de universos. El caso de Penrose no son universos posibles existiendo simultáneamente, ni existiendo simultáneamente hoy en otro momento, sino que serían universos sucesivos. Bien, pues para acabar, creación espontánea de la nada. Hawking está vendiendo libros afirmando Dios no existe. En la última entrevista que le han hecho ya no dice Dios no existe, sino lo habrán leído ustedes hace solo una semana, mientras estaba dando yo precisamente una conferencia sobre él en Canarias. El paraíso es un cuento de hadas. Ya esto va todavía más serio para algunas sensibilidades. El Dios no existe, pues bueno, dependería que llamáramos Dios en todo caso, ¿no? Bien, la física sabe, y esto es lo que es importante, la física sabe perfectamente que no lo puede saber. Sabe que no podemos llegar a esa imagen que les he puesto antes en la inflación hacia atrás. No es que no sepa, es que sabe que no puede saber. Y esto hace falta que lo digamos los que de una manera u otra pues somos profesionales de la física. Las leyes de la física no explican el Big Bang, pero no es esto, es que no lo pueden explicar, que es más grave o más gordo.
La cosmología cíclica uniforme. Bueno, pues esto nos llevaría a universos análogos, como hemos visto en esa figura, sucesivos, y que el nuestro sería simplemente uno cualquiera de esos. Podríamos decir, ¿y al final del primero qué? ¿Y al final del último qué? Pero esto no tiene mayor sentido. Diseño inteligente. Bueno, pues en esto es en lo que más o menos prioritariamente se está. Pueden leer ustedes, entre otras muchas cosas, otras el propio Hawking en los capítulos primeros, que nos explica maravillosamente el principio antrópico, que es lo que está en esta perspectiva. Bien, en todo caso, y por concluir, yo creo que lo que no se debería nunca es confundir saber con saber vender. Esto en términos populares, pero creo que esto es muy bueno. Sin ninguna duda, las editoriales, y ellos por supuesto, nos demuestran que saben vender. Y muchísimo mejor, sin duda, Hawking que Penrose, porque el libro de Penrose tiene mucha matemática, y ya saben ustedes lo que dicen las editoriales. Yo lo digo por experiencia, ¿no? Una fórmula matemática divide por 2 el número de ventas, y cada una va dividiendo por 2. Si un libro tuviera 10 fórmulas matemáticas y se hiciera una tirada de 1000, pues a pocos que vayan dividiendo, 500, 250, etcétera, pues ven que quedaría uno. Bueno, pues muchísimas gracias.